Ya, ahí está. Estoy empezando a grabar ya. Por ejemplo, en este nos dice determinar corriente de base IBQ, ICQ, eh, BCEQ. Después nos está pidiendo hallar el voltaje en este punto. En este punto sería, ¿verdad? En el colector. En el colector, en la base y en el emisor. Esos voltajes nos está pidiendo. Ya, entonces, ¿cuál se- qué vamos a empezar a hallar? A ver, esto lo voy a hacer de acuerdo al libro, porque a lo que veo el docente maneja mucho el libro y entonces para no, para no, podría decirse, complicarnos, vamos a utilizar sus ecuaciones que él al final saca de aquí. Ya, entonces, si se dan cuenta, tenemos este circuito, ¿verdad? No sé si se nota. Aquí está el circuito. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. A ver. Ay, rayos, está cortando. Ya, aquí está, las ecuaciones. No sé si se nota. Entonces, para este, podría decirse que cuando tengamos un circuito que es divisor de tensión, eh, podemos utilizar estos dos métodos para hallar la solución, para hallar IBQ y CQ, o sea, para hallar la solución cuando tengamos esto, con todos los valores conocidos de las resistencias, podemos utilizar el método exacto y el método aproximado. ¿Y esto por qué les estoy diciendo? Porque en semestres donde era todavía presencial, a lo que me he acordado es que uno de mis compañeros, o sea, que estaba con el docente, con el Cerama, o con el Arispe, ¿verdad? En uno de sus ejercicios les había pedido esto, o sea, que resuelvan por el método exacto. Y ahora, no sé, o sea, para que no les parezca sorpresa, entonces vamos a hacer por los dos métodos. Por ahí, ¿qué tal si les dice, les da este ejercicio y justo le aumenta solo esto? Les dice resuelva por el método aproximado. ¿Qué van a hacer? Eh, para, en realidad este ejercicio se puede resolver como yo les he indicado con las tres ecuaciones y ya está. O sea, si no les dice por ninguno de los métodos, pueden hacerlo, o sea, directamente agarrando esto, que sería prácticamente la parte de la aproximada. Pero vamos a resolver por los dos métodos, por si acaso. Así para que no les sorprenda en el examen. Ya, a ver, está un poco lento. No sé por qué. Ya, entonces primero vamos a ir por el exacto. Por el exacto, en el cual es de la siguiente forma. Nos dice que entre estos dos puntos, a ver, lo vamos a redibujar. Lo vamos a redibujar, que sería de la siguiente forma. Ya, sería de la siguiente forma. Vamos a redibujarlo, el circuito, y vendría así, ¿verdad? Viene aquí la resistencia, aquí está eh, el- la resistencia de emisor, 0,8 kiloohmios, perdón. A ver, no, aquí estaría 3,9 kiloohmios. Luego, ay, perdón. A ver, vendría aquí esta resistencia, a ver, 3,9, es rápido, hay que dibujar. Kiloohmios. La fuente que estaría aquí de 16 voltios. Y eh, aquí va a venir. Solo estoy dibujando esto por si acaso. Ah, ya ha vuelto el internet, creo. A ver.
Esto estoy redibujando aquí. Y esto voy a redibujar de vuelta. A ver. Ay, rayos. 9,1 kiloohmios. Y por último, en aquí vendría... a ver, vendría aquí la siguiente resistencia, que sería 62 kiloohmios. ¿Qué más? A ver, la fuente de 16 voltios. Ya, eso sería el circuito, ¿verdad? Redibujado rápidamente. Y ahora sí vamos a empezar a utilizar podría decirse las ecuaciones que aquí ya están hechas, que en realidad al final, a ver, voy a intentar explicarles. Al final sale todo de aquí. Exacta, inexacta, sea como sea, o sea, todo sale de estas tres ecuaciones. Ya. Entonces vamos a ir viendo a todo excepto esto. Excepto esto. ¿Dónde está? Excepto esto. Esta condición, esto sí, no les voy a mentir, esto sí no sale de las tres ecuaciones que les he dicho. Eso sería lo único. Ahora, ya, a ver, vamos a quedar en lo siguiente. El docente si les ha dado condiciones en los ejercicios que ha estado explicando, es decir, donde hay mayor, igual, menor o igual, esas condiciones, anótense esas condiciones, o sea, háganse un formulario y anótense. Si han utilizado más de esta, o sea, hay más condiciones que les he indicado, anótense en un formulario, porque tienen que utilizar sus condiciones que él le da, que él les está dando. Pero no creo que les haya dado más condiciones que esta. Ahora, si les ha dado, me tienen que decir también, porque yo ahorita les estoy explicando en base a lo del libro y en base a lo que sé, que sería prácticamente con esas tres ecuaciones, a lo que sé, se resuelven casi todos los circuitos. Pero si les está dando más condiciones, ustedes me tienen que decir, o sea, aquí ha utilizado una condición más, entonces vamos a utilizar esas condiciones. Así para no arruinarles, o sea, prácticamente por ahí yo les estoy diciendo que hagan así directo y el docente les ha dado condiciones. Si no utilizan sus condiciones, va a estar mal. Aunque el circuito funcione, va a estar mal porque él les ha dado sus condiciones. Entonces, para no fallar, si ustedes ven que ha utilizado condiciones en algún ejercicio que hago, me dicen. No se van a quedar callados, porque si no, al final, ustedes son los que van a reprobar, no yo. Ya, ahora sí, vamos a continuar. Entonces, el método exacto nos dice R de Thevenin. ¿Qué es esta R de Thevenin? Es simplemente esto. ¿Dónde está? Simplemente esto. Para el método exacto nos dice que tenemos que agarrar toda esta parte, siempre y cuando sea divisor de tensión. Y en esta parte, entre estos dos puntos, tenemos que hallar una resistencia de Thevenin. También tenemos que hallar un voltaje de Thevenin. Es decir, tenemos que hacer Thevenin en esos dos puntos. Y eso es lo único. Si se dan cuenta, este R1 y R2 sería esto. R1 y R2. Entonces, para hacer Thevenin, ¿qué nos dice? Retiramos, o sea, la fuente lo ponemos en cortocircuito. Y tendríamos la resistencia aquí y la otra resistencia aquí, ¿verdad? Y hallamos, podría decirse, las resistencias equivalentes que va a ser nuestra resistencia de Thevenin. Entonces eso es lo único que está haciendo aquí. De ahí ha sacado esta ecuación. El voltaje de Thevenin. Si queremos el voltaje de Thevenin, tendría que ser de la siguiente forma, ¿verdad? El voltaje en esos dos puntos, que sería, aquí tenemos una resistencia, otra resistencia, y nos dice halle el voltaje en estos dos puntos. ¿Y qué ha hecho? Ha hecho simplemente un divisor de tensión. Aquí está BCC, aquí está R1 y R2, y eso es lo único que ha hecho. BCC, R1 y R2.
Entonces ha hecho divisor de tensión, ¿verdad? El del frente, que está aquí, el del frente, multiplicado por la fuente, dividido entre la suma de las dos resistencias, R1 más R2. Eso es lo único que ha hecho. Por eso les digo, o sea, todo es circuitos 1. O sea, no necesitan memorizarse todas las ecuaciones, pero vamos a ir resolviéndolo esto para que no se pierdan, podría decirse, y en caso de que les dé el examen de esta forma, les diga resuelva por el método exacto o el método aproximado, entonces ya van a saber qué hacer. Entonces, eso sería lo primero que, bueno, según este método deberían hacer. Entonces vamos a hacer eso. R de Thevenin, vamos a hallar. A ver, ¿cuánto sería? R de Thevenin. No sé si me pueden ayudar con la calculadora. Sería paralelo R1 con R2, que sería 62 kilos por 9,1 kilos dividido entre 62 kilos más 9,1 kilos. Ahorita estamos resolviendo por el método exacto, por si acaso. Exacto. Listo. ¿Cuánto les da eso? No sé si pueden. 7,935 kilos. Ya. 993 voy a colocar. 7,93 kilómetros. Ya. Está bien. Ahora el voltaje de Thevenin. Voltaje de Thevenin que sería directamente esta. Esta E de Thevenin es lo mismo. Entonces va a ser R2, que en este caso sería 9,1. 9,1 dividido entre 9,1. Esto es kilos, ¿verdad? Kiloohmios. Kiloohmios más 62 kiloohmios. Multiplicado por BCC, que en este caso es 16 voltios. Listo. A ver, ¿cuánto nos daría eso? A ver. Ya. Hasta mientras, hasta que me esté dictando, voy a anotar, voy a dibujar de vuelta el circuito ya con la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin ya directamente. ¿Cuánto te ha dado? No sé si. 2,05 voltios. Ya, gracias. 2,05 voltios. Ya, 16 voltios. ¿Quién es el que me ha respondido? Ah, ya. Perdón que haya visto, es que el que me ha respondido me ha hecho recuerdo a su voz del docente, creo que es similar. Es 3,9 kiloohmios, 0,68 kiloohmios. Por un rato pensaba que el docente estaba. Ya, 2,05, ¿verdad? 2,05 voltios y 7,93 kilos. Ya, hasta ahí está bien. ¿Qué sería lo siguiente? Ya hemos hecho eso, ya hemos reemplazado el equivalente y ahora nos dice que hay que hallar si podemos, o sea, en este caso sí. O sea, estas ecuaciones por si acaso solo les va a funcionar cuando les dé todos los valores. Cuando les dé todos los valores. Cuando les falte uno, tienen que ver cómo acomodar. Pero si no están pudiendo acomodar, vayan de vuelta e intenten hacerlo con estos tres, que van a ver que les es más fácil. O sea, una vez que se dan cuenta, suficiente que hallen una corriente, o sea, dos corrientes y ya está, todo el circuito ya está resuelto.
Entonces, ya, vamos a continuar por este método. Nos dice hay que hallar la corriente de base. ¿De dónde salió esta ecuación? Podría decirse. Esto simplemente, a ver, ¿cómo sería? Corriente. Esto simplemente ha salido de una ley de voltajes, podría decirse. Ley de voltajes de Kirchhoff. A ver, creo que sí. Sí, de una ley de voltajes de Kirchhoff en esto, en aquí, en esta parte. En, en esta parte, porque no quiere cambiar. Ya, en esta parte podría decirse, en la parte que estoy haciendo punteado, en esa parte salió. De esa parte. Porque podría decirse, miren, aquí si se dan cuenta está el voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. Por eso sé que ha salido de esta parte. Entonces sería, aquí está la resistencia de Thevenin y aquí está el voltaje de Thevenin. Perdón, el voltaje de Thevenin. Entonces, ¿cómo hallado corriente de base? Simplemente sería de la siguiente forma. A ver, voy a hallado de la siguiente forma. A ver, ahí creo que se nota, sí. Se nota entonces, ha hecho lo siguiente, ha hecho en esta malla, podría decirse, hacemos ley de voltajes y sería de la siguiente forma, ¿verdad? Ley de voltajes de Kirchhoff, que sería menos el voltaje de Thevenin más, aquí viene positivo negativo, ¿verdad? Más el voltaje en la resistencia de Thevenin. En la resistencia de Thevenin más, aquí hay un voltaje que es el voltaje base emisor, ¿verdad? Base emisor, ya, más el voltaje base emisor. No sé si, no, ustedes no pueden ver, ¿verdad? Para que le digan que entre con su correo institucional. No, ya sí, desconectado. Ya. Entonces, voltaje base emisor más el voltaje que cae. En este caso, esta resistencia sería la resistencia del emisor, ¿verdad? Resistencia de emisor. Y al final, vamos a ver que vamos a obtener la misma ecuación, podría decirse, para la parte del método exacto. A ver, sería todo esto igualado a cero. Entonces, la corriente de base como hallado de la siguiente forma. Vamos a decir que en esta resistencia de Thevenin podemos decir que es igual a la resistencia de Thevenin multiplicado por la corriente de base, ¿verdad? Más el voltaje base emisor lo dejamos. El voltaje de Thevenin lo dejamos. ¿Qué más? El voltaje RE sería la resistencia RE multiplicado por la corriente que pasa por el emisor. Y corriente de emisor a qué es igual. Corriente de emisor, vamos a volver aquí. Y nos dice que corriente de emisor es igual a beta más 1 por corriente de base. Entonces vamos a anotar eso. Beta más 1 más 1. Todo esto por corriente de base. Y hasta ahí tendríamos igualado a 0, ¿verdad? Queremos saber cómo ha obtenido esta I de base. Entonces, eh, solo ha hecho esto, ha hecho una ley de voltajes y en aquí vamos a ver que factorizamos I de base y nos quedaría R de Thevenin más voltaje base emisor. Perdón. No está ahí. Más sería esto RE por beta más 1.
Vamos a despejar, vamos a enviar al otro lado los voltajes, que va a ser voltaje de Thevenin menos voltaje base emisor. Y al final, si se dan cuenta, estamos haciendo lo mismo. De ahí han sacado estas ecuaciones, podría decirse. Voltaje de Thevenin menos voltaje base emisor, dividido entre resistencia de Thevenin más, ya para que esté igualito, beta más 1 por resistencia de emisor. Y listo, si se dan cuenta, hemos obtenido la misma ecuación. Por eso les digo, o sea, en caso de que se hayan olvidado, bueno, pero va a ser, si va a ser virtual, tienen las ecuaciones. En el libro está en esa parte. Anótense si quieren. Página, página 195, anótense. Ahí están prácticamente todas las ecuaciones, ya he hecho despejes y todo eso. Entonces, en aquí estamos demostrando que estas cosas no se han inventado, o sea, estas ecuaciones no se han inventado. Han salido de simples, podría decirse, simples ejercicios de circuitos 1. Ya entonces aquí, con esta ecuación, ¿podemos hallar algo? A ver, eso sería lo primero que deberíamos habernos preguntado antes de hallar. El voltaje de Thevenin sí lo tengo. El voltaje base emisor sí lo tengo. Resistencia de Thevenin sí lo tengo. Y beta, el beta y ya está. El beta no tenemos. Beta 80, sí tenemos. Tenemos todos los valores. Y entonces sí podemos aplicar la ecuación que sería I de base. El voltaje de Thevenin ha salido 2,05 menos el voltaje base emisor, que sería, ¿cuánto sería esto? 0,7, ¿verdad? 0, ay, ¿por qué pasadas? No. 0,7, a ver, hasta que vuelva. Ahí está. Ya, entonces sería 0,7. Resistencia de Thevenin, 7,93K. Más el beta, que sería 80, ¿verdad? 80 más 1. RE, ¿cuánto sería? 0,68 kilómetros. Y ya está. ¿Cuánto les da la corriente de base? A ver, hasta que estén hallando eso, vamos a hallar otra cosa más. A ver. A ver. Ya, corriente de colector, beta veces. Corriente de colector, beta veces y de base. Ya, entonces, a ver, vamos a hallar corriente de base. Tenemos beta, vamos a poder hallar corriente de colector. Ya, ¿cuánto les ha dado? No sé si, a ver. Corriente de base, corriente de colector voltaje. Sí, eso sería todo. A ver, creo que sí he ido el que me estaba ayudando. 2,0 menos 0,7. 7,93 por 10 a la 3 más 80. 21 micros, no sé si estará bien. 21 microamperios. ¿Está bien, vamos? Ya, gracias. Ya, ya, ya. Ahora esto sería 80 por 21 micros. Y podemos multiplicar directo, ¿verdad? 80, que nos daría 1,71 miliamperios. Ya, y listo. Hasta ahí yo creo que ya. Y como les había dicho, ¿no? En BJT
Esto prácticamente es IBQ, ICQ y ¿dónde está? Nos faltaría voltaje CEQ. Y aquí está el voltaje CE, ¿verdad? Y al final va a ser el CEQ. ¿Cómo he hallado esta ecuación? A ver, a ver. Hay corriente por resistencia, entonces ya supongo que es por ley de voltajes. Vamos a ver si he hallado por ley de voltajes, que sería en aquí. En aquí yo supongo que he hecho ley de voltajes. Aquí está. Aquí está C, ¿verdad? Entonces, por la ecuación que he estado viendo, estoy suponiendo, o bueno, puedo notar que ha sacado de aquí, de esta parte. Aquí en esta parte he hecho ley de voltajes. A ver, vamos a hacer ley de voltajes ahí. Ley de voltajes de Kirchhoff sería de la siguiente forma. Digamos que entramos, a ver, viene en este sentido, ¿verdad? En este sentido. Entonces vamos a decir menos VCC más el voltaje que cae en el de 3.9 sería, ahí ya voy a colocar el voltaje en 3.9 más el voltaje CE, aquí sería positivo o negativo, ¿verdad? Más el voltaje que cae en el emisor. Ya, entonces tendríamos lo siguiente. A ver, todo esto igualado a cero. ¿Qué queríamos hallar? Necesitamos hallar voltaje VCE, ¿verdad? VCE sería voltaje CE. Despejando tendríamos que es VCC menos B 3.9 menos voltaje colector emisor. Y ahora vamos a escribirlo estos en forma de corriente o en su otra forma, ¿verdad? Que sería corriente por resistencia. En este caso tendríamos voltaje CE, que va a ser el voltaje VCC menos la corriente, en este caso es la corriente del colector. Corriente, ¿qué sería esto? Sí, la corriente del colector por la resistencia de 3.9 menos la corriente de la base, no, del emisor por la resistencia que estoy haciendo, a ver, he pasado ahí, a ver, aquí creo que me he equivocado, BCE, BCC, aquí he vuelto a anotar BCE, aquí debería ser BE, resistencia de emisor, y la fórmula no es la misma. En aquí, ¿qué es lo que ha hecho? En aquí, ¿por qué ha puesto RC y RE? Por lo siguiente, podemos decir que la corriente del, ¿cómo era? La corriente del colector es similar a la corriente del emisor, ¿verdad? O sea, prácticamente esta corriente por estos dos lo está tomando aquí como si fuera la corriente del colector. Lo único que ha dicho es esto, que I del colector es aproximadamente I del emisor. Entonces, si hacemos eso, vamos a tener lo mismo. Van a ver dónde está, dónde está. I de emisor. Voy a reemplazar el I de emisor por I de colector. Esto voy a reemplazar, en vez de eso voy a decir que es I de colector. Y en aquí, si se dan cuenta, este es resistencia de 3.9, también se le conoce como resistencia del colector.
Entonces, si se dan cuenta, puedo factorizar y de colector de vuelta. Factorizo el signo y tendría RC más RE multiplicado por BCC, o perdón, restado con BCC y BCE. Y entonces al final, de esa forma, ha obtenido esta ecuación. RC, ¿dónde está? Aquí está RC, RE, lo mismo. Y C, BCC, es lo mismo. No ha cambiado en nada. Lo único que ha tomado como condición, podría decirse, es esto. Pueden hacer esto ustedes también. O sea, si el docente creo que es permisivo, o sea, pueden ustedes ya asumir directamente para no estar haciendo un cálculo más, ¿verdad? Ya, entonces tenemos esto y ya, aquí vamos a hallar al final. A ver, tenemos BCC. Ay, perdón. Tenemos BCC, sí, ¿verdad? Sí, aquí está BCC. Tenemos corriente del colector. Creo que hemos salido. ICQ, ¿dónde está ICQ? No salió ICQ. Ah, aquí está ICQ. Sí, hemos aliado. Tenemos las resistencias, tenemos todo. Entonces vamos a reemplazar y calcular directamente el voltaje colector emisor. Y en aquí sería 16 voltios menos corriente de colector. Corriente de colector, ¿cuánto sería? 1,71 miliamperios. RC, ¿cuánto sería? RC, ¿dónde está RC? RC es 3,9. Otra vuelta. A ver, estamos grabando. Sí, estamos grabando. Esto va a salir en la grabación ya. A ver, entonces RC, aquí está. RC sería 3,9 kilos. 3,9 kilos y RE sería 0,68 kilos. Listo. ¿Eso cuánto nos da? A ver, si alguien ya lo calculó, me dice. Ya, espero que, espero que me haya salido bien. Voltaje colector emisor, a pesar que está raro. Ah, no, sí está correcto. 8,16 voltios. Ya, clarito va a ser. En la simulación no va a dar y significa que nos hemos equivocado. Ya, hasta ahí ya tenemos IBQ, ICQ, voltaje CQ. Esto les había dicho que es lo mismo, ¿verdad? CQ. Y tendríamos que hallar lo siguiente: voltaje colector, voltaje emisor y voltaje base. Voltaje colector ya no hay aquí, voltaje emisor ya no hay aquí, voltaje base ya no hay aquí. ¿Qué hago? Entonces tengo que hacer al final sí o sí tengo que hacer circuitos 1. Ya, voltaje base podemos hallar. El voltaje base sería, tenemos dos caminos. Para hallar el voltaje base sería uno este camino y el otro sería este otro camino. Parece más fácil este camino, ¿verdad? Sí, porque tenemos el voltaje aquí y tenemos el voltaje de aquí, podría decirse. Entonces vamos a decir directamente, a ver, por este camino, por si acaso. Este camino. El voltaje en la base es igual a, directamente vengo de este punto, aquí hay 0,7, entonces 0,7 por el signo está favoreciéndole, o sea, está yendo hacia el punto B. Entonces lo dejo con su signo, en aquí sería positivo o negativo, entonces igual, se están sumando, que sería más el voltaje en E.
en el voltaje en el emisor, que al final esto da 0,7 más el voltaje en el emisor, ¿cuánto sería? 0,68 kilos por la corriente, que en este caso hemos dicho directamente es la corriente de colector, ¿verdad? Aproximadamente 1,71. Y listo, ¿cuánto nos da eso? 71 milis. El voltaje base es igual a 0,7 más 1,86 dice. 1,86 voltios, supongo. Ya, entonces voltaje base ya está. Voltaje emisor. Voltaje emisor. Sería igual a lo siguiente. A ver, voltaje el emisor. Prácticamente sería solo esto, ¿verdad? Hay que multiplicar 0,68 por 1,71 miliamperios y eso nos da 1,16. 1,16. Ay, perdón. Voltios. Ya, ¿qué más? A ver. Bueno, solo restarle 0,7. Ya, a ver, voltaje colector. El voltaje colector está en este punto y hay que venir por aquí, por aquí, por aquí. Eso sería, aquí venía el sentido de los signos, era aquí de esta forma, ¿verdad? Positivo, negativo, entonces va a ser voltaje colector, va a ser igual a menos 3,9 kiloohmios multiplicado por la corriente de colector, que sería 1,71 milis. Luego viene por aquí, que sería más 16 voltios. Voltaje colector, que sería 3,9. A ver, vamos a poner 3,9 y 0,3 más 16. 9,33 me da. Ya. Entonces hasta ahí tendríamos ya más hallado, podría decirse, estos valores. ¿Qué más? No, no nos pedía nada más, ¿verdad? Aquí está 1, 2, 3, voltaje CQ, corriente ICQ y BQ y listo. Ya habríamos hallado todo eso. Ah, por la forma aproximada. Por la forma aproximada. A ver, vamos a hacer. A ver si hay tiempo. A ver, 7:40. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ya, voy a copiar esto. Hemos resuelto primero por el método exacto. Ahora vamos a resolver por el aproximado. Directamente voy a copiar esto. Los valores deberían darnos lo mismo. No debería, o sea, exacto, o sea, iguales no nos van a dar, pero tiene que, podría decirse, parecerse no tienen que estar alejados los valores de lo que vamos a hallar. O sea, vamos a hallar los mismos valores y no debería haber mucha variación.
Ahora, si hay mucha variación, significa que hemos fallado en alguno de los dos métodos, en el exacto o en el aproximado. Pero, según yo, no debería fallar. A ver, ya aquí está. Entonces, el mismo circuito, pero ahora lo vamos a resolver por el aproximado. ¿Qué nos dice el aproximado? Que primero, esto es lo único que prácticamente, lo único del método beta RE. Recién se activa esto. Ya, entonces lo único que podría decirse que no sale de ecuaciones, de las tres ecuaciones que les he dicho, es esto. Entonces, para el método aproximado, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verificar si esto cumple o no cumple. Que sería de la siguiente forma. Beta, vamos a decir beta RE es mayor o igual a 10 R2 por el método aproximado. Por el método aproximado, entonces lo primero que tenemos que hacer es ver si cumple esto. Si no cumple, lo dejamos ahí, o sea, decimos que no cumple y continuamos con los pasos. Si cumple, igual vamos a continuar. Vamos a ir viendo esto. Beta, en este caso era 80 el beta, ¿verdad? 80 por RE, ¿cuánto es el valor de RE? 0,68 kilómetros. Y esto sería 10 por R2. Este era R1, este era R1 y este era R2. Entonces por 9,1 kilómetros. ¿Qué valores nos da? A ver, vamos a hacer eso. 80 por 0,68. 80 por 0,68 es... A ver. 54,4 kilos. Es mayor o igual a... Vamos a ver si está cumpliendo. 91. 91. Ah, sí. Sí, estaba fácil. 91 kilómetros. ¿Y cumple? No sé si se nota. No cumple, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir que no cumple con la condición. Condición. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si la pregunta dijera es en caso de que no cumple, solucione esto, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que bajarle el valor para que cumpla a R2, ¿verdad? Si le bajamos el valor a R2, es decir, de 9, no sé, le bajamos a 5, podemos hacer cumplir la condición, pero en este caso no nos dice que la condición, o sea, no nos está diciendo que hay que arreglar el circuito, nos está diciendo determine IBQ, ICQ, voltaje CQ. Entonces vamos a ver, debería poderse hallar y debería dar los mismos resultados prácticamente, similares, no iguales. Voltaje de base nos dice aquí. En aquí, si se dan cuenta, como es aproximado, es ya más directo. Nos está diciendo el voltaje de base es igual a el voltaje que hemos hecho de Thevenin prácticamente. O podríamos decir de la siguiente forma. En aquí, para el aproximado, lo único que está haciendo es lo siguiente. Otra vuelta, vamos a hacer esto. Otra vuelta, tomamos esta parte. Pero ya no vamos a hacer R de Thevenin, voltaje de Thevenin, ya no. Directamente vamos a decir. A ver, el voltaje en la base en este punto puedo decir directamente que es el voltaje del divisor de tensión. Y por eso que es característica de este circuito, ¿verdad? Entonces el voltaje en la base es igual, el voltaje en este punto es igual a 9,1, que es esta resistencia,
kiloohmios, que sería, en realidad, que sería, a ver, vamos a escribirlo para que vean que ha salido, esta ecuación ha salido de aquí nomás, sería lo mismo prácticamente. Voy a copiar R2 dividido entre R2 más R1 por el voltaje VCC, que VCC es 16, ¿verdad? Lo mismo es. R2 sería en este caso 9,1. ¿Qué más? R2 sería 9,1 otra vuelta más R1 que sería 6,2 por 16 voltios. Y eso hemos salido más antes, ¿verdad? A ver, no sé si estaba aquí, creo. Era el voltaje de Thevenin al final. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Corriente. ¿O no? No hemos salido. No, no hemos salido. Vamos a tener que leer ya. 9,1 sobre 3. 9,1 por 3. 9,51. Creo que sí hemos salido, pero no está. 9,51 voltios. Listo. ¿Qué más? ¿Para qué hemos salido eso? Dirá. Hemos salido el voltaje en aquí. Ahora tenemos este voltaje que sabemos que es 0,7 siempre, ¿verdad? Que es aquí positivo o negativo. Podemos hallar aquí a ver, podemos hallar aquí la corriente. La corriente tenemos, a ver, ¿qué tenemos? Ya nos salió el voltaje. El voltaje en el emisor nos dice que es el voltaje de la base menos el voltaje base emisor. Tenemos el voltaje de la base. El voltaje base emisor tenemos. Creo que no, ¿verdad? Tendríamos que hallar eso. A ver, no sé si se está entendiendo. ¿O qué podemos hallar? A ver, no sé si alguien está más atento que yo. A ver, corriente de emisor es igual a voltaje del emisor sobre la resistencia del emisor. Tenemos el voltaje en el emisor, no tenemos. Corriente de base es igual a la corriente del emisor, beta más 1. Tenemos beta, corriente de base, no tenemos, ¿verdad? No tenemos la corriente de base. Podemos hacer directamente una ley de voltajes aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, ¿verdad? No sé si se están dando cuenta aquí en la siguiente forma. Hemos salido el voltaje aquí. Entonces podemos... Prácticamente es esto. A ver. Podemos utilizar esta parte, ¿verdad? Esta parte que sería de la siguiente forma. Ley de voltajes, que sería ley de voltajes de Kirchhoff, que sería el voltaje en la base más 0,7. Perdón. Aquí sería el voltaje de la siguiente forma, positivo o negativo. Entonces venimos por aquí, estamos entrando, sería menos el voltaje en la base más 0,7 más el voltaje en el emisor. De aquí podemos despejar, sí, está correcto entonces esto. Entonces de aquí esto es igual a 0, de aquí despejamos y decimos que el voltaje en el emisor es igual al voltaje en la base menos 0,7. Sí, está bien. El voltaje base emisor sería entre esto, ¿verdad? Esta es la base y el emisor. Si medimos aquí con un voltímetro, tenemos 0,7. Entonces sí está correcto. Lo mismo. Ahora, ¿cuánto hemos hallado? Voltaje en la base sería... Voltaje emisor es igual a 9,51
menos 0,7. Eso nos daría 8.81, creo. A ver, ¿dónde está? Sí, está bien, 8,81 voltios, voltaje base emisor. ¿Y qué sería lo siguiente que tenemos que aplicar? Podría decirse, podemos hallar la corriente de emisor. Y a ver, hasta ahorita que hemos hallado voltaje de base, hemos hallado, podría decirse que estamos hallando de forma correcta. A ver, vamos a ver primero esto, a ver si estamos haciendo de forma correcta. 9,51 en el método exacto, ¿cuánto nos ha dado? 1,86. Eso es lo raro. A ver, si no nos hemos equivocado. 9,51. Alguien está revisando los resultados. No sé si me pueden decir si me he equivocado en alguna parte. Debería dar así. A ver, voltaje de la base. Tal vez en aquí puede que haya fallado. A ver. No. Está bien, vamos. Está bien. Qué raro. Según yo debería dar lo mismo. Por 16. Sí, está. Ay, qué raro. Beta RE 10R2. 10R2 no cumple la condición. O tal vez sea por eso. A lo que sé, pero directamente lo resolvían. No sé si se recuerdan qué les dijo el docente. O sea, si no cumple la condición. ¿En qué página estaba eso? Ay, rayos. 180. Ah, ya, a ver. No, si debería dar, a ver dónde está. Voltaje de base. Entonces tal vez nos hemos equivocado aquí. No sé si alguien ha hecho este cálculo, el voltaje de la base de aquí. Que sería, a ver, voltaje de la base sería 0,7 más 0,68 kilos. Debería dar. Mm, Lo único que varía es la corriente de CB. En vez de 1,71 es 1,68. 1,68. Sí, ¿Dónde? en vez de 1,71. Ah, ya, en Es, aquí. 1,68 sería. O sí. ya. Eh, y con eso, ¿cuánto te da el voltaje en la base? A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto te daría? Un rato aquí creo que hemos cometido un error.
Mm, El voltaje en la base prácticamente sería, aquí no me salía voltaje de Thevenin, ya no me acuerdo, aquí está. El voltaje de Thevenin 2,05. ¿Por qué ha salido otro valor? En aquí ha salido 2,05 y aquí nos ha salido 9,51. Aquí hemos cometido un error o no. Ay, por eso hay que estar atentos. 9,1 por 10 a la 3. 9,1 por 10 a la 3 más 62 por 10 a la 3. Ay, espera, es que 2,05. ¿Dónde estoy cometiendo el error? A ver. No. Al poner las fórmulas 9,1, 9,1. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? El voltaje, si queremos hallar aquí el voltaje divisor de tensión sería la resistencia de aquí, ¿verdad? La resistencia de aquí, entre eso, sí, está bien eso. Qué raro, qué raro, qué raro. Se ha vuelto lento. Porque en realidad debería dar lo mismo. No sé por qué nos está dando otro valor. Ahora se ha vuelto lento. Ya 9,1. 9,1. Aquí esto no nos da 9,51. Nos da... Ay, pucha, le voy a rayar directamente. 2,04. Creo que he calculado mal. A ver, lo van a revisar de vuelta. 2,04 me da. ¿Está bien? Sí, está bien. Ah, ya. Entonces, ven, ahí. Era la resistencia 1, era Sí, 62. sí, sí. Ah, ya, gracias, Fuch. Gracias, gracias. A ver, ven por eso. Hay que estar un poco atentos. Ya, entonces, hasta ahí estamos, podría decir, yendo de forma correcta. Ya, a ver. Vamos a continuar entonces. Voltaje en el emisor 8,81. Voltaje en el emisor. Ahora va a cambiarse aquí. Porque no es 0. No es... Hay otra vuelta. A ver, lo voy a rayar esto. Ahora recién ha vuelto. Voltaje en la base ya no era 9 punto tantos. Ahora es 2,04 menos 0,7 y eso nos daría 2,04 menos 0,7, 1,34. Y estamos yendo de forma correcta. A ver, voltaje en el emisor 1,16. Es similar, similar. Como les he dicho, o sea, los dos métodos van a variar, o sea, eh, no van a ser iguales, iguales no van a ser, pero sí se van a ser próximos. Por eso este se llama exacta, o sea, este es el más exacto, podría decirse, y este, el aproximado, se va a intentar acercar al exacto. Ya, entonces ya hemos hallado voltaje emisor. ¿Qué podemos hallar de lo siguiente? Sería corriente de emisor y corriente de base, voltaje colector emisor. ¿Para qué vamos a hallar las corrientes? Para hallar al final lo que nos está pidiendo. A ver, nos está pidiendo esta corriente de base, corriente de colector y tenemos que hallar voltaje colector emisor. Entonces vamos a necesitar hallar las corrientes para hallar igual también el voltaje colector emisor. No, rayos, rayos, rayos. Ajá.
Qué bacana. Hemos perdido mucho tiempo en estos cortes que tiene el programa, no sé por qué. A ver, hasta ahí entonces. Yo creo que, ¿cómo están con el docente? O sea, ¿estás renegado? ¿Está feliz? Si estás renegado, mejor no le hagas renegar más. A ver, ¿dónde está? Corriente de emisor, vamos a hallar. Corriente de emisor directamente. Vamos a decir que es el voltaje de emisor sobre la resistencia de emisor. El voltaje de emisor tenemos que es 1.34 dividido entre la corriente de emisor, perdón, la resistencia de emisor 0,68 kilos. Listo. Corriente de base más, a ver, corriente de base es igual a corriente de emisor. Ahí tenemos que hallar sí o sí. Y sobre 81 directamente. Ya, a ver, esto va a ser. Entonces, si se dan cuenta, tienen varias opciones para hacer, o sea, para hallar los resultados. Pueden hacer en caso de que, no creo, ya dudo que sea presencial el examen. No creo, tendría que estar demasiado renegado para decirles examen presencial. Entonces, 1,97 miliamperios dividido entre 81. 2, perdón, 24 microamperios y listo. Corriente de base, corriente de emisor. ¿Qué más? A ver, corriente de base, corriente de emisor. Voltaje colector emisor. Es lo mismo si se dan cuenta. El voltaje colector emisor le ha copiado la misma ecuación, podría decirse. A ver, pero voltaje colector emisor va a ser igual a... Voy a copiar no hacia allá, no vamos a hacer todo el desarrollo BCC, va a ser BCC menos corriente de colector por RC más RE, RC más RE. Perdón, si se está cortando el audio es por la lluvia, RE. Ya, entonces aquí vamos a hacer voltaje colector emisor, 16 voltios menos corriente de colector. ¿Cuánto hemos hallado? No hemos hallado corriente de colector en este caso. Tendríamos que hallar corriente de colector es aproximadamente corriente de emisor. Entonces voy a tomar lo mismo, la misma aproximación para no estar perdiendo mucho tiempo. Sería 1,97 miliamperios por RC. RC, ¿cuánto era? RC más RE. RC, ¿dónde está? Resistencia del capacitor, que sería, perdón, resistencia del colector, 3,9 más 0,68. 3,9 más 0,68 y todos estos son kilos. Kilos, entonces eso sería, a ver, rápido, 16 menos 8, qué macana. A ver, 6,98. 6,98. Sí. Ya. Y listo, tendríamos voltaje colector emisor. ¿Qué más hay que hallar? A ver, qué raro. ¿Qué más hay que hallar? Ah, a ver, corriente de base IBQ y CQ había que hallar, ¿verdad? Entonces sí teníamos que hallar ICQ, rayos. Ya, entonces, por querer apurarnos nos vamos a tropezar, ¿verdad? ICQ es igual a beta más 1, ¿verdad? Creo, beta veces, a ver. Mucho me olvido yo las ecuaciones. ICQ es beta más I de base, o por I de base.
beta por I de base. Ya, entonces vamos a tener que hacer nomás porque si te has dado cuenta se ha alejado el valor del otro, del método exacto. Beta sería 80 por IBQ o IB en este caso por 24,3 microamperios. Sería 80 por 24. 1,94. 1,94 miliamperios. Ahora sí, con esto 1,94 miliamperios. A ver, da lo mismo. A ver, 16 menos 1,94. 3, 3,3. Bueno, ha aumentado, no ha aumentado mucho, pero peor es nada, ¿verdad? 7,11 voltios. Y eso sería todo, creo. Voltaje ICQ. Tenemos IEQ y BQ. Ya, entonces podría decirse cuál va a ser la diferencia. Si se dan cuenta, hay bastante diferencia nomás, o sea, al momento de hacer el aproximado. El aproximado podría decirse que lo pueden hacer como les he indicado, o sea, haciendo ley de voltajes, ley de corrientes, todo eso. Pueden hacerlo sin necesidad de saber varias condiciones, a pesar que sí o sí tienen que saber esta condición. El exacto es exacto porque en realidad está haciendo más operaciones y está utilizando, podría decirse, está analizando de forma más profunda esta parte que va a dar la corriente a la base, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, voltaje colector emisor nos ha dado 7,11 y aquí está 8,16. 8,16 a 7,11 hay diferencia, podría decirse, de 1 voltio prácticamente. Las corrientes han variado, a ver, ICQ 1,94. En aquí hemos salido ICQ 1,71. Entonces, si se dan cuenta, hay variaciones. Podría decirse que si simulamos, debería darnos, yo supongo que debería darnos los valores del método exacto. Ahora no sé si vamos a tener el tiempo para simular. A ver, aquí, en el multisim directo. Ya, haciendo la simulación sería de la siguiente forma. A ver. Ya varios van a empezar a abandonar. A ver, resistor. Y fuente de tensión, ¿dónde está? Fuente de tensión de 16. Y el transistor, que sería el BJT, ¿verdad? El virtual voy a utilizar porque ya no. Ahí directamente voy a variar el beta. ¿Qué más necesitamos? Tierra, ¿verdad? Ground y ya está. Y listo, eso sería todo. A ver, vamos a armarlo rápido.
Y a ver qué vamos a medir. El voltaje colector emisor directamente voy a medir y vamos a ver cuál se aproxima más. Según yo, el exacto debería, por su mismo nombre, ¿verdad? Debería darnos el valor exacto de... Pero vamos a ver cómo da el simulador. Ahí ya. Listo. Resistencia 9,1K. 9.1K. 0,68K. 0.68K. 3,9K. 3.9K. 62K. Y listo. A ver qué más. La fuente es de 16. Y a ver, no creo que nos hayamos equivocado en los dos ejercicios. Si no, estamos chao, podría decirse. A ver, a ver, a ver. Aquí está el voltímetro. Y listo, ya directamente voy a medir eso. Porque eso es lo que más importa, la verdad. Y a ver qué más. El beta de esto hay que poner... Ay, no. ¿Qué estoy diciendo? Y aquí está el beta máximo ideal, beta progresivo. 80. Y listo. Ya está. Ahora vamos a simular y esperemos que dé el valor. Y 8,6. Voltaje colector emisor. Y creo que... A ver. 7,11 en uno nos ha dado. Y en el otro, ¿cuánto nos ha dado? Está más aquí. Voltaje colector emisor 8,16. ¿Cuál se aproxima más? El exacto, ¿verdad? 8,16. El aproximado nos ha dado 7, tantos. Entonces, si se dan cuenta, podría decirse si están armando circuitos y es justo un transistor BJT en polarización, podría decirse por divisor de tensión. Si quieren hallar los valores de forma teórica, les conviene hacer el método exacto. De esa forma van a tener valores próximos a su simulación y a su práctica, podría decirse. Y eso sería todo. Con eso podría decirse que hemos acabado toda la parte de DC de transistores de BJT. Ahora vamos a ir a la parte de FET para la siguiente semana y vamos a ver, de FET es cortitas y es lo mismo que de BJT, así que no creo que les parezca difícil. A ver, voy a